La puerta se cerró con un estruendo que resonó en el pasillo vacío del edificio de apartamentos en el barrio de Lavapiés. Madrid. Alejandro. Con apenas 18 años. Se encontró de pie en la calle. Con una mochila raída al hombro y el eco de las palabras de su padre retumbando en su cabeza: no quiero un hijo maricón en mi casa. 10 años después. Esa misma mochila yacía olvidada en el armario de su ático de lujo en el Paseo de la Castellana. Mientras Alejandro posaba para la portada de Forbes España. Ocultando el secreto que podría destruir todo lo que había construido. Alejandro recordaba esa noche como si fuera ayer. El aire frío de noviembre le había calado los huesos mientras caminaba sin rumbo por las calles empedradas. Su familia, conservadora y arraigada en las tradiciones católicas de un pequeño pueblo en Andalucía del que habían emigrado a la capital, no podía aceptar su confesión. ¿Es una fase? Una influencia mala de la ciudad, había dicho su madre entre sollozos. Pero su padre, un hombre de temperamento fuerte que trabajaba en una fábrica de automóviles, no dio margen para el diálogo. Lo echaron con lo puesto. Sin dinero. Sin un lugar a donde ir. Alejandro pasó la primera noche en un banco del Retiro. Temblando no solo de frío, sino de la rabia y el dolor que le atenazaban el pecho. ¿Cómo podía el amor que sentía por otro chico ser motivo para perderlo todo? Al día siguiente, con el estómago vacío, Alejandro buscó refugio en un albergue para jóvenes sin hogar en el centro de Madrid. Allí conoció a Miguel, un voluntario de 22 años que estudiaba psicología en la Universidad Complutense. Miguel tenía una presencia calmada, con ojos oscuros que parecían leer el alma de las personas. No estás solo, le dijo mientras le ofrecía una taza de café caliente. Fue el primer acto de bondad que Alejandro recibía en medio del caos. Miguel no juzgaba, escuchaba. Pronto, sus conversaciones se extendieron más allá de las horas de voluntariado. Alejandro le contó sobre su familia. Sobre el chico del instituto que lo había hecho cuestionar todo. Y sobre el miedo que lo había paralizado durante años. Miguel compartió sus propias luchas, crecido en una familia liberal de Barcelona. Había salido del armario a los 16. Pero no sin enfrentar el rechazo de algunos amigos y la presión social en un país que, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en los rincones más tradicionales. Su conexión creció rápidamente. Miguel invitó a Alejandro a quedarse en su pequeño apartamento compartido, alegando que era temporal, hasta que encontrara trabajo. Alejandro aceptó, agradecido, pero con una guardia alta. Encontró un empleo como camarero en un bar del Malasaña, trabajando turnos interminables para ahorrar. Cada noche, al volver, Miguel lo esperaba con una cena sencilla y conversaciones profundas. Fue en una de esas noches, bajo la luz tenue de una lámpara, que sus manos se rozaron y el mundo pareció detenerse. El beso que siguió fue tímido, cargado de la vulnerabilidad de dos almas heridas. Para Alejandro, era la primera vez que se sentía visto. No como un error, sino como alguien digno de amor. Pero el idilio no duró sin sombras. La familia de Alejandro no desapareció de su vida por completo. Su hermana menor, Elena, de 15 años entonces, le enviaba mensajes secretos, rogándole que volviera. Papá está arrepentido, pero no lo admite, escribía. Alejandro dudaba. ¿Podía perdonar? La presión social en España. A pesar de la legalización del matrimonio igualitario en 2005,
Aún pesaba en comunidades como la suya. En el trabajo, oía comentarios homófobos casuales de clientes ebrios. Recordatorios de que su identidad era un campo minado. Miguel lo animaba a confrontar. Pero Alejandro optaba por el silencio, enfocándose en sobrevivir. Un día, mientras servía mesas, Alejandro overheard una conversación entre dos hombres de negocios sobre startups tecnológicas. Intrigado, comenzó a leer sobre programación en la biblioteca pública, usando computadoras gratuitas. Descubrió un talento innato para el código. Miguel lo apoyó, inscribiéndolo en cursos en línea gratuitos. Alejandro dejó el bar y consiguió un puesto como desarrollador junior en una pequeña empresa de software en el distrito de Chamberí. Era el comienzo de su ascenso. Pero con el éxito vinieron las dudas. ¿Debía ocultar su relación con Miguel para avanzar en un mundo corporativo aún conservador? La primera promoción llegó con una condición implícita: mantén un perfil bajo. Le dijo su jefe. Alejandro eligió el pragmatismo sobre la autenticidad, presentándose como soltero en eventos de networking. Miguel entendía. O eso decía. Pero la tensión crecía. A los 22, Alejandro fundó su propia startup. Una app de finanzas personales que revolucionaba el mercado. Invertidores llamaron a su puerta. Miguel, ahora graduado y trabajando en una ONG para derechos LGTB, celebraba sus logros. Pero advertía: no pierdas quién eres por el dinero. Alejandro prometía que no. Pero las mentiras pequeñas se acumulaban. En entrevistas, evadía preguntas personales; en reuniones familiares esporádicas había reconectado tenuemente con su madre. Negaba tener pareja. El conflicto interno lo carcomía: ¿era traición a sí mismo o supervivencia? La primera gran traición llegó en una cena de inversores. Un socio potencial, un hombre influyente con conexiones en el Partido Popular, hizo un chiste homófobo. Alejandro rió por compromiso, sintiendo náuseas. Miguel, al enterarse, explotó: estás vendiendo tu alma. Discutieron hasta el amanecer. Alejandro defendió su elección: necesito esto para probar que valgo. Que no soy el chico expulsado. Miguel cedió. Pero una grieta se abrió. El éxito escaló. A los 25, la app se vendió por millones. Alejandro compró el ático. Pero la soledad lo acechaba. Miguel quería compromiso público, Alejandro. Discreción. En España, podemos casarnos. ¿Por qué escondernos?, preguntaba Miguel. Alejandro respondía con excusas: aún no es el momento. La presión familiar renacía: su padre, enfermo, lo llamaba para reconciliarse. Pero solo si cambiaba. Alejandro visitaba, fingiendo normalidad, pagando facturas médicas en silencio. El peso de las decisiones lo agotaba. Una noche, tras una gala de premios, Alejandro encontró a Miguel empacando. No puedo vivir en las sombras, dijo. Alejandro suplicó. Pero Miguel se fue. Solo. Alejandro se hundió en el trabajo, acumulando riqueza como escudo. Pero el vacío crecía. 2 años después del quiebre con Miguel, Alejandro se despertó en su ático con vistas al skyline de Madrid. El teléfono vibrando con notificaciones de felicitaciones. Su nueva empresa. Una plataforma de inteligencia artificial para banca ética.
Acababa de cerrar una ronda de inversión de 50 millones de euros. A los 27. Era el emprendedor del momento. Invitado a TED Talks en Barcelona y paneles en Sevilla. Pero en el espejo del baño veía a un extraño, impecablemente vestido, con una sonrisa ensayada que ocultaba el tormento. La reconciliación con su familia había avanzado a pasos forzados. Su madre, viuda ahora, su padre había fallecido de un infarto sin una disculpa final. Lo visitaba ocasionalmente, trayendo guisos caseros y preguntas veladas sobre una novia. Elena, ya adulta y estudiando en la universidad, era su aliada secreta, sabiendo la verdad pero guardando silencio por lealtad. Deberías decírselo a mamá. Insistía en llamadas nocturnas. Alejandro posponía, no quiero herirla más. La sociedad española, progresista en la superficie, aún albergaba bolsas de conservadurismo. En foros en línea, leía debates sobre derechos LGTB. Pero en su círculo de negocios, el tema era tabú. Un día, en una conferencia en Valencia, Alejandro se topó con Miguel, ahora director de una fundación para jóvenes LGTB en riesgo. Miguel lucía maduro, con una confianza que Alejandro envidiaba. Intercambiaron miradas cargadas de historia. Felicidades por tu éxito, dijo Miguel con una sonrisa genuina. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Charlaron brevemente, Miguel mencionó a su nuevo pareja. Un activista abierto. Somos felices. Sin escondernos. Alejandro fingió alegría. Pero el encuentro lo desestabilizó. ¿Había elegido mal? De vuelta en Madrid, Alejandro decidió actuar. Contactó a un periodista de El País para una entrevista exclusiva, planeando salir del armario públicamente. Pero horas antes, un inversor clave lo llamó, he oído rumores. Si es cierto, retiro mi apoyo. No mezclemos política con negocios. Alejandro canceló la entrevista, optando por el silencio una vez más. La decisión lo persiguió en sueños, visiones de su yo adolescente en la calle, mezclado con el lujo actual. El conflicto moral lo consumía, ¿era cobardía o estrategia? Elena, al visitarlo, notó su deterioro. ¿Estás solo? Hermano. El dinero no lo llena todo. Alejandro confesó su arrepentimiento por perder a Miguel. Elena lo animó a reconectar. Pero Alejandro dudaba. En cambio, donó anónimamente a la fundación de Miguel. Un gesto para expiar. Miguel lo descubrió y le escribió, gracias. Pero no necesito caridad. Necesito honestidad. El mensaje dolió como una bofetada. La tensión escaló cuando una filtración anónima, posiblemente de un rival empresarial, insinuó en redes sociales sobre la vida privada escandalosa de Alejandro. Twitter ardía con especulaciones. Alejandro, en pánico, contrató a un equipo de relaciones públicas para desmentir. Soy un hombre enfocado en mi carrera, declaró en un comunicado. La mentira se solidificó. Sus acciones cayeron temporalmente, pero se recuperaron. El precio, aislamiento total. Amigos superficiales lo rodeaban, pero nadie conocía su verdadero yo. En una cena familiar en Navidad, su madre lo presionó, encuentra una buena chica. Alejandro. Quiero nietos. Elena lo miró suplicante.
Alejandro explotó internamente. Pero sonrió, o pronto. Mamá. Al volver a casa. Lloró por primera vez en años. El daño acumulativo lo empujaba al borde. Decidió confrontar. Llamó a Miguel. Proponiendo un encuentro. En un café en el barrio de Las Letras. Se sentaron frente a frente. ¿Te extraño?, admitió Alejandro. Miguel escuchó. Pero respondió, has elegido el poder sobre el amor. ¿Vale la pena? Discutieron horas. Desenterrando heridas. Alejandro defendió sus elecciones, sobreviví por mí mismo. No todos podemos ser activistas. Miguel contraatacó, pero estás viviendo una mentira. ¿Qué ejemplo das a los chicos como tú? La conversación terminó en impasse. Alejandro volvió a su rutina. Pero con una semilla de cambio. Comenzó a asistir a reuniones de apoyo LGTB en secreto. Escuchando historias similares a la suya. Una noche. Conoció a un joven de 19 años. Expulsado como él. Tú eres mi inspiración. Dijo el chico. Citando artículos sobre el éxito de Alejandro. La ironía lo golpeó, inspiraba a otros mientras se traicionaba a sí mismo. El clímax se acercaba. Un escándalo mayor estalló cuando un ex empleado filtró correos donde Alejandro negaba su orientación para cerrar tratos. La prensa lo acorraló. En una rueda de prensa. Alejandro tuvo que elegir, mentir o revelar. Optó por una media verdad, mi vida privada es mía. Pero el daño estaba hecho. Inversionistas se retiraron. Acciones plumaron. Solo en su ático. Alejandro contempló el abismo. La tormenta mediática duró semanas. Alejandro. Ahora de 28 años. Vio su imperio tambalearse. Perdió contratos clave con bancos conservadores. Y su junta directiva lo presionaba para dimitir. Tu imagen está manchada. ¿Decían? En medio del caos. Recibió una llamada de su madre, dime que no es verdad. Hijo. Alejandro. ¿Exhausto? Confesó, lo es. Mamá. Siempre lo ha sido. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Su madre colgó. Elena lo consoló por mensaje, dame tiempo para hablar con ella. Miguel reapareció. Ofreciendo apoyo público a través de su fundación. Alejandro es un ejemplo de resiliencia. No de vergüenza. Tuiteó. El gesto conmovió a Alejandro. ¿Quién lo invitó a cenar? ¿En el restaurante? Hablaron con honestidad brutal. He pagado un precio alto por mis mentiras. Admitió Alejandro. Miguel Nadie, todos cometemos errores. La cuestión es si los corregimos. Reconectaron. No como amantes. Sino como aliados. Miguel lo animó a usar su plataforma para el cambio. Alejandro decidió luchar. Renunció a su puesto CEO. Vendiendo acciones para fundar una nueva iniciativa, una red de apoyo para jóvenes LGTB sin hogar. Inspirada en su propia historia. En una entrevista en TVE. Salió del armario completamente, fui expulsado de casa por ser gay. Construí un imperio ocultándolo. Pero el costo fue mi felicidad. La respuesta fue mixta, apoyo masivo de la comunidad LGTB. Pero críticas de sectores conservadores. Su madre. Influida por Elena. Lo llamó, te quiero.
Hijo, perdóname. La reconciliación fue tentativa, cargada de lágrimas y promesas. Pero no todo era redención. Antiguos aliados lo traicionaron, revelando más mentiras pasadas. Alejandro enfrentó demandas por fraude ético. En corte, defendió: actué por miedo, no por malicia. Ganó. Pero el estigma permaneció. Miguel, ahora más cercano, lo ayudaba a navegar el dolor. Su relación renació lentamente, basada en transparencia. No más sombras, juraron. La sociedad española debatía, artículos en El Mundo cuestionaban si el éxito justifica la hipocresía. Alejandro participaba en paneles, confrontando prejuicios. En un evento en Granada, un activista lo acusó: has dañado a la comunidad al esconderte. Alejandro respondió: sí. Y lo lamento. Pero mi viaje muestra que el cambio es posible. El conflicto interno persistía. ¿Había valido la pena el sufrimiento? En una noche de insomnio, Alejandro reflexionó sobre las decisiones que lo habían moldeado. El chico de 18 en la calle versus el hombre de Forbes. El precio: años de soledad. Traiciones autoimpuestas. Pero también crecimiento. Con Miguel a su lado, planeaban un futuro abierto. El punto de inflexión final llegó en una manifestación del orgullo en Madrid. Alejandro habló desde el escenario: no dejen que el miedo los defina. La multitud aplaudió. Pero en privado, dudaba. ¿Era auténtico ahora? ¿O solo otra máscara? Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro, con su nueva fundación, ayudaba a cientos de jóvenes, ofreciendo refugios y consejería en ciudades como Bilbao y Málaga. Miguel se unió como codirector, solidificando su partnership. Su relación floreció, pública y sin filtros. En bodas de amigos, bailaban sin miedo, en cenas familiares. Su madre los recibía con abrazos cautelosos. Elena, orgullosa, los apoyaba incondicionalmente. Pero las cicatrices permanecían. En terapia, Alejandro desentrañaba el trauma, el rechazo paternal, las mentiras acumuladas. Cada elección tenía un costo, le decía a su terapeuta. Miguel enfrentaba sus propios demonios, el resentimiento por los años perdidos. Juntos, navegaban marea alta, discutiendo pero perdonando. La sociedad evolucionaba lentamente. Leyes antidiscriminación se fortalecían. Pero incidentes homófobos en barrios periféricos recordaban la lucha. Alejandro usaba su influencia para abogar, testificando en el Congreso. Un diputado conservador lo confrontó: tu estilo de vida es inmoral. Alejandro replicó: el amor no es inmoral, el odio sí. El intercambio viralizó, polarizando opiniones. En un viaje a Andalucía, visitaron el pueblo natal. Vecinos murmuraban, pero algunos aplaudían su coraje. Su madre, reconciliada, lo presentó con orgullo: mi hijo. El empresario. El cierre emocional fue agridulce. 10 años desde la expulsión. Alejandro posaba para Forbes nuevamente. Esta vez como el emprendedor que salió del armario y cambió el juego. La portada revelaba su verdad, no la mentira. Pero en la entrevista, admitió:
Pagué con mi alma por el éxito inicial. Miguel y él planeaban casarse en una ceremonia íntima en el Retiro. El parque donde todo comenzó. Es poético, decía Miguel. Alejandro sonreía. Pero internamente cuestionaba, ¿había sido correcto el camino tortuoso? La fundación crecía, salvando vidas. Un joven rescatado le dijo, gracias a ti. No me rendí. Eso validaba el sufrimiento. Sin embargo, en momentos de quietud, el debate interno persistía. ¿Valió la pena la traición inicial para llegar a la redención? ¿Es ético ocultar la verdad por supervivencia? Si al final lleva a un bien mayor,